Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros nuevamente reunirnos en este espacio dispuesto por TeoRed, la red colombiana de facultades e instituciones de teología y áreas afines. Este espacio busca que podamos encontrarnos acerca de temas que nos implican a todos, en los que es posible escucharnos a todos y en los que seguramente creceremos con los aportes de cada una de las intervenciones de los participantes, de los panelistas de este conversatorio. Este conversatorio es muy especial por la situación en la que se encuentra la iglesia, por la situación en la que se encuentra también el mundo de la teología también, frente a los retos que implica hoy la sinodalidad. Y para este conversatorio tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña Monseñor Luis Marín de San Martín. Él es subsecretario de la Secretaría del Sínodo de los Obispos. Nos acompaña también el doctor Rafael Luciani, director del CEVITEPAL, y nos acompaña, como es usual, como moderador, el padre César Ramírez, que es decano de las facultades eclesiásticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y funge en TeoRed como presidente de la red. Así que un gusto saludarlos a ustedes, a todos los participantes. Bienvenidos a este conversatorio. Padre César, tiene la palabra. Gracias, querido Jonathan. Un saludo, Monseñor Luis Marín, un saludo, doctor Rafael Luciani. Es una oportunidad maravillosa para que conversemos sobre ese camino que cada vez más se ha ido recorriendo, el camino sinodal, y que ahora, después de los documentos del sínodo, ¿qué nos aguarda como iglesia? ¿Qué nos espera? Precisamente, Monseñor, bienvenido a nuestro país, en Colombia, usted allí que está en Roma, en esa subsecretaría y que por estos días anda en Colombia, precisamente en el CELAN. Cuando pensamos en el sínodo, Monseñor, inmediatamente a uno le viene en la mente ese camino, cómo lograr desde su punto de vista, con todo el liderazgo que usted ha tenido allí, que efectivamente la sinodalidad sea una dimensión constitutiva de la iglesia, ahora en las iglesias particulares, y no solamente un método para organizar cosas. ¿Qué podríamos hablar al respecto, Monseñor? Pues sí, un saludo muy cordial a todos y muy agradecimiento por esta oportunidad de conversar sobre un tema que nos orienta a una iglesia más coherente. Es decir, y lo primero que quiero resaltar es que no se trata de convencer a los demás de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia. Lo es, la iglesia es en sí misma sinodal. De lo que se trata ahora es de vivirlo, de vivir esta realidad. Porque no es una cuestión de élites eclesiales, no es tampoco una cuestión de reuniones y de hablar y de decir lo que cada uno opinamos sobre cómo se debe ser la iglesia, sino de abrirnos al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu que habla en el pueblo de Dios para responder como iglesia, como pueblo de Dios, a los retos que tenemos en el mundo de hoy. Es decir, es una mirada hacia adentro, la coherencia de la iglesia, una iglesia que es comunión, y una mirada también, un impulso hacia afuera, una iglesia que es evangelio, que es testimonio evangelizador. Y en eso estamos, en esta fase de implementación del sínodo de los obispos para promover la sinodalidad como realidad que no termina nunca y que configura la iglesia. En eso estamos, es un momento muy bonito, verdaderamente una especie de kairos en la iglesia. Precisamente en ese tiempo de Dios del que usted nos comparte, doctor Rafael Luciani, cuando escuchamos a Monseñor sobre cómo no es una dimensión, es la iglesia que siempre ha caminado, solo que ahora bajo unas miradas, ese documento final, en esas propuestas fundamentales, ¿a qué nos apuntan, Rafael? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y a todos. Yo creo que estamos como decía Monseñor Marín en este momento de Kairos, que depende del cómo, ¿no? Llevemos adelante ahora en esta tercera fase la implementación.
y el documento que tiene que ser el punto de referencia de ahora en adelante durante estos 3 años hasta el 2028, cuando se celebra la Asamblea Eclesial en Roma, es el instrumento que tenemos que usar para discernir en comunidades qué es lo que debemos de ahora en adelante comenzar ya, no esperar, comenzar ya a aplicar. Por ejemplo, el documento nos ofrece los organismos de participación, ya existen los consejos pastorales, ¿cómo entonces lo implemento en el consejo pastoral donde yo pueda estar participando en este momento? Pero también nos invita a pensar nuevas formas de participación a través de la creación de nuevos organismos, nuevas formas de proceder, nuevas instituciones que permitan una mayor participación. Por ejemplo, el instrumento nos invita también a pensar en asambleas, cómo convocar sínodos en las diócesis. Es decir, que estamos en un momento que nos invita a que todo lo que hemos hecho como consultas y discernimientos en estos años previos, en este momento ahora cada quien lo tome en su comunidad, a nivel personal, a nivel comunitario, y pueda entonces plantear un discernimiento local, ¿no? Desde esa realidad en la que cada uno y cada uno vive. Cuando uno piensa en esta implementación, Monseñor Luis Marín, uno dice, claro, se hizo todo un camino, se reunieron diferentes dioses, las conferencias episcopales enviaron sus propuestas, sale un documento que, como en palabras en su momento del Papa Francisco, pretendía fundamentalmente eso, crear una unidad. ¿Cómo perciben ustedes allí que efectivamente se está dando esa unidad como un camino? Usted lo ha dicho, no que se implementa, sino que permanentemente ha estado en la iglesia. ¿Cómo ha sentido usted esa coinonía, precisamente para el término, con respecto al camino sinodal que estamos iniciando en la implementación, que siempre hemos tenido, pero que se está implementando, Monseñor Luis Marín? Pues yo quisiera resaltar sobre todo dos aspectos en esto, que desde la propia experiencia, una experiencia verdaderamente rica y tengo que dar gracias a Dios por ella. Lo primero, la primera realidad es que el proceso sinodal, la sinodalidad, es una experiencia. Hay que experimentarla. No es solamente hablar de ella, no solamente es decir, sino hay que vivirla. Tiene que llegar a la vida de la Iglesia, a la vida de todo lo que es Iglesia, todas las realidades de la Iglesia, todo. Y segunda realidad, que es un proceso que se va desarrollando. Se va desarrollando, hay distintas velocidades, hay distintos pasos que se deben ir dando. El profesor Luciani decía con muy buen criterio que se trata de ir concretando y desarrollando las estructuras que tenemos, ir dando pasos, no esperar. No debemos esperar a que al final pues toda la Iglesia en un golpe de varita mágica sea sinodal y viva la sinodalidad. Eso no va a funcionar, eso no es así, no funciona así. Se trata de ir desarrollando, de ir concretando en la vida de la Iglesia lo que es la dimensión sinodal, Un primer reto que tenemos, yo lo llamaría el reto de la conversión. Nos encontramos con personas, grupos, instituciones que no han entrado en el proceso. Y en muchos lugares me preguntan, ¿y los que no participan? ¿Y los que se quedan al margen? ¿Y los que todavía no lo ven como una bendición de Dios, una gracia de Dios para la Iglesia? Bueno, el primer reto que tenemos. El reto de la conversión. Es decir, pasar de lo que es ideología a lo que es vida, de lo que son principios a lo que es experiencia. Yo en esto creo que en este reto de conversión que tenemos, que son este proceso que se va desarrollando, enlaza con lo que es la dimensión espiritual del proceso sinodal. Papa Francisco insistía muchísimo, mucho, insistía en esto. Sin Espíritu Santo no hay proceso sinodal. Está bien que se escuchen unos a otros, pero todos debemos escuchar al Espíritu Santo. Y yo me he dado cuenta que a veces esto es lo que nos falta. Lo que nos falta, esta dimensión orante, de oración, de escucha al Espíritu Santo. Esta experiencia realmente espiritual. Yo creo que también muchas personas, muchos grupos están ayudando en esto. Esta dimensión orante. Y segundo, debemos también ser conscientes de los obstáculos que tenemos. Hay personas que no quieren de ninguna manera. Pues bueno, tampoco hay que... Pero hay personas que sí quisieran, y por falta de formación o de información o de acompañamiento, pues debemos ver dónde están los obstáculos
hacer un discernimiento juntos y abordar estos problemas para que realmente podamos todos abrirnos al Espíritu, a este regalo del Señor en este momento de la historia. Esto es lo que yo diría. Precisamente eso nos pone como en un escenario. Usted ha hablado sobre la conversión, eso tan importante. Entonces, claro, Rafael, en este momento usted presta un servicio importantísimo en el CELAN a través del CEVINTEPAL, ese centro de formación para América Latina y el Caribe. En ese ejercicio, ¿cómo ha sentido usted, cómo ha percibido que en América Latina y el Caribe se está tratando de asumir este camino sinodal a partir de este documento final? Sí, yo creo que un ámbito que se ha insistido en los años previos es la formación general, digamos así, de lo que es sinodalidad, lo que esto Sí. implica y los cambios y la conversión que necesita. Estamos en una etapa en la cual ahora la formación tiene que darse a lo concreto. O sea, ¿qué Sí, sí. significa, como decía antes, un consejo pastoral? Mucha gente habla del consejo Ujú. pastoral, pero ¿qué significa? Cómo entender la formación de las personas que están ahí en un discernimiento que tienen que hacer, en elaborar decisiones en conjunto. Entonces Sí. estamos enfocando ahora esta etapa formativa hacia esas dimensiones más del cómo, ¿no? Operativo de la sinodalidad. Y por otra parte, existen no solo en América Latina, en tantas partes del mundo iniciativas que se están dando con mucho éxito, iniciativas puntuales. El desafío es ahora articularlas, que no queden como algo en un sitio por allá lejano que nadie conoce, sino cómo hacer que eso se articule dentro de una gran red de sinodalidad para que podamos ir moviéndonos todos juntos y no nos quedemos como pequeñas burbujas con muchas iniciativas. Entonces creo que ese es el otro desafío. Mucha gente cuando ve la experiencia que se está dando en un lugar cambia, pero si no la conozco, entonces digo, bueno, aquí nadie está haciendo nada. Entonces, ¿cómo traer, reconocer que hay experiencias, pero articularlas, ¿no? Es el momento ya de pasar a que hagamos eso juntos y no solamente en cada lugar, cada iniciativa por su cuenta, ¿no? Claro, no sé, monseñor, si de pronto nos viene a la mente al escuchar a Rafael Luciani que efectivamente cuando no hay esa unidad, entonces podemos estar como corriendo un riesgo, es el riesgo de la fragmentación, ¿de acuerdo? Es el riesgo en el que no nos sintamos uno solo, sino divididos. En esa percepción en torno de iglesia en general, ¿cómo ha sentido usted en los diferentes continentes que esa unidad se está forzando? Forzando es forjando, no de forzar, sino que se está llevando a que efectivamente no solo las conferencias episcopales, sino también en iglesias particulares pueda haber ese ejercicio participativo. Pues sí, este es uno de los retos que tenemos siempre en la Iglesia, lo que es la comunión, la comunio en la Iglesia. Hay dos elementos que aparecen perfectamente reflejados en todo el proceso sinodal y en el documento final que debemos tener muy en cuenta. Uno es la variedad de contextos, la pluralidad de culturas, porque no se trata de ofrecer recetas universales para todos, ¿no? Y vemos que el documento final no ofrece recetas, sino que abre puertas, indica, da pistas. Entonces lo que debemos ir haciendo es cómo concretar en la práctica cotidiana de nuestra vida, de la vida de la Iglesia a nivel parroquial, fundamentalmente en las parroquias, en las diócesis, en lo que es, en los grupos, en la vida de la Iglesia, la sinodalidad en un contexto cultural determinado. Porque la sinodalidad, como la Iglesia, no es algo etéreo, sino que se encarna en un tiempo y en una historia concreta y en una cultura concreta, se enculturiza. Entonces, el primer elemento es darnos cuenta de esta variedad, que no daña la unidad, sino que la enriquece, ciertamente. Está el depósito de la fe, está la unidad de la Iglesia, que nos identifica como cristianos, y luego desarrollos, maneras, formas, que son muy diferentes. Y puede haber, y recojo una idea que al principio presentó el profesor Luciani, puede haber estructuras diversas también. Así es. Puede haber variedad, creatividad.
Y esto pues es algo que tenemos que ver y se debe discernir en los contextos concretos, a nivel continental fundamentalmente. Y el otro aspecto, también se ha comentado ya, creo que es el reto de poner todo mucho más interconectado, articulado, decía el profesor Luciani, interconectado, trabajar en red. Y esto lleva pues falta mucho todavía, porque la sinodalidad nos lleva al juntos, a caminar juntos, a interconectarnos, es decir, a conocer lo que hace el otro, a compartir las buenas prácticas, las experiencias, a enriquecernos con los demás, a sentirnos apoyados. Yo creo que esto es un reto grande que afecta a la comunicación, que afecta a las estructuras, que afecta a muchas realidades que nos deben ayudar a este compartir. Pero yo creo que vamos avanzando, vamos avanzando. Como en todos los continentes, en todas las realidades de los continentes, las diócesis, las conferencias episcopales, pues hay diferentes velocidades, evidentemente. Yo sí he captado que en general una disponibilidad grande, y se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. Todo este proceso sinodal ha ido ayudándonos a vivir y a desarrollar y a concretar la sinodalidad. Bueno, todavía faltan, yo creo que el gran reto de ahora es que falta concretar de verdad en la realidad cotidiana de la Iglesia. Todavía estamos un poquito a nivel teórico, a nivel de ideas, de habría que hacer. Se ha dicho, pues hay que ver qué estructuras deben concretar o pueden concretar la sinodalidad. ¿Qué pasos debemos dar? ¿Qué maneras de desarrollo y de expresión son propias del lugar donde vivimos? Para que empape como la lluvia, la tierra, la sinodalidad empape toda la vida de la Iglesia. Y llegará un momento, yo lo espero, a lo mejor alguno se puede sorprender, pero yo lo expreso. Yo espero que llegue un momento en que la sinodalidad no sea noticia. No sea noticia, porque ya está tan asumida, tenemos ya, lo vivimos, que ya se desarrolla normalmente. Es algo normal, no es algo sorprendente, sino que está empapando todo lo que es la vida de la Iglesia. En eso estamos. Seguramente cuando se vuelve una noticia, cuando se vuelve simplemente como un titular de prensa, a veces nos da la impresión que efectivamente es porque quizá todavía en la mentalidad de nuestros fieles, de la misma opinión pública, resta como ese momento en el que entendemos, como usted lo ha expresado, Monseñor, que es en las diferentes culturas, usemos el término, la enculturación misma, cómo se va percibiendo. Y en eso el CELAN, Rafael, se convierte como en un caldo de cultivo maravilloso para que en ese proceso de evangelización de América Latina y el Caribe empecemos como a liderar esos procesos, lo ha dicho Monseñor, en América Latina, allí hay una semilla, sí, que ha sido regada, que quizás en esas comunidades, si hay un continente donde se da esa mezcla de culturas, es precisamente el continente de América Latina y el Caribe. Marcado por el pluralismo, también por secularización, esas miradas que desde el CELAN ustedes han tenido la oportunidad de ir teniendo sobre nuestra iglesia de América Latina y el Caribe y esa oportunidad maravillosa, como lo ha dicho Monseñor, para que efectivamente la sinodalidad no sea noticia, sino desde siempre hemos sido sinodalidad. Ahora quizás nos estamos dando cuenta de ello. ¿Cómo entender eso, Rafael? Porque eso es parte de la catolicidad de la iglesia, ¿no? Cuando decimos catolicidad es esa diversidad de formas de iglesia en las culturas y por eso es que, como decía Monseñor Marín, los ritmos, las diversidades en sinodalidad, que no es homogeneizar a todo el mundo de la misma manera, la misma forma y por el mismo camino, sino esta diversidad que explota, ¿no? En América Latina es no solamente algo que constituye nuestra propia naturaleza, sino que ha dado forma, por ejemplo, a través del CELAN a las muchas pastorales, ¿no? Ya no es una sola visión de la pastoral o una realidad pastoral, sino que estamos hablando de que ha ido tomando forma las muchas realidades, desde pastoral pues, urbana, pastoral afroamericana, todos los tipos de realidades que van encontrando eso, ¿no? Entonces la sinodalidad creo que ahora va también concretizándose en esas formas culturales. Cuando hay experiencias en una cultura de vivir en comunidad, del relacionamiento comunitario, de hacer incluso discernimientos y decisiones comunitarias, eso es la base de la sinodalidad.
Entonces, ¿cómo hacer esa conexión, ¿no? Y decir, en esta experiencia, en esta forma de vida cultural, aquí ya tenemos un germen que podemos ir trabajando para que las estructuras eclesiales sean sinodales. Entonces, esa unidad, ¿no? Entre la cultura cotidiana y la cultura eclesial que tienen que ir formando ese espíritu sinodal, ¿no? Pero también América Latina y el Caribe tienen que dar un paso más, que es el que estamos tratando hoy en día de hacer desde el CELAM, que es esta conexión con lo global, para no quedarnos nosotros con nosotros mismos. Un ejemplo es todo este trabajo que se ha hecho en la COP30, donde lo que se llama el sur global, ¿no? Todas las organismos continentales de África, de Asia y de América Latina se han unido. Y eso es un ejemplo de cómo hay una colaboración global desde lo que es cada uno y cada uno tiene como propio y lo pone en la riqueza del otro. Y a nivel eclesial, tenemos que dar ese mismo paso también en cuanto a la sinodalidad, porque es la manera también de enriquecernos mutuamente. No sabemos todo, no estamos aprendidos con todo, ni somos los mejores, tenemos que aprender también de los demás y abrirnos a los demás y generar ese intercambio, como llama el concilio, intercambio de dones, ¿no? Entre las iglesias, que son las iglesias de todo el mundo, la iglesia toda, y no solamente nuestras iglesias locales. Entonces creo que ese reto, ese desafío, lo que en América Latina se llamó, luego de la conferencia de Medellín, en el año 68, la iglesia fuente, esa iglesia que da una forma propia y que generó la opción por los pobres, que marcó a la iglesia toda y que hoy en día en Dilexite, por ejemplo, el Papa León XIV la ha hecho mucho más explícita, ¿no? Y visible en un documento magisterial. Ahora tiene que entrar en diálogo también desde las otras formas también en las que las otras iglesias han hecho esas mismas opciones y podemos aprender en el marco de esa catolicidad, ¿no? De la iglesia toda en todas partes. Monseñor, en este momento hay, hay comunidades religiosas, hay comunidades de laicos en las parroquias que están ante una pantalla presenciando este conversatorio y demás. Y de pronto puede haber como una reflexión de este tipo. Y es, bueno, en mi casa se puede hacer sinodalidad o yo tengo que ir a una parroquia para hacer sinodalidad. En esos escenarios en los que se nos vuelve cotidiana la existencia y en las que yo me reconozco como criatura de Dios, ese ejercicio sinodal en el día a día, ¿cómo lo podemos como plasmar en palabras suyas? El ejercicio sinodal es un ejercicio de iglesia y la sinodalidad comienza por el corazón. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿cómo es mi corazón? ¿Está abierto a la iglesia? La iglesia que es cuerpo de Cristo. Decía San Agustín, me van a permitir que cite a mi padre, San Agustín, Así es. hablaba del Cristo total. El Cristo total es el Cristo resucitado, cabeza y cuerpo, cabeza y miembros, el único Cristo. No hay Cristo sin iglesia, ni iglesia sin Cristo. Entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿cuál es mi experiencia de Cristo resucitado? ¿Cuál es mi experiencia de iglesia? La sinodalidad nace en el corazón de cada uno de nosotros. Y luego esto nos lleva a expresar nuestra vida, a vivir nuestra vida como cristianos desde una dimensión absolutamente sinodal en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que decimos. Se trata de esto. Entonces, hemos dicho, por supuesto, que no se trata solamente de, como tantas veces ha repetido el Papa Francisco y repite el Papa León, de una iglesia cerrada en sí misma, de quedarnos en unas prácticas, como en un armazón. La iglesia no es un museo de arqueología, sino es una fuente de vida, es un organismo vivo, tiene vida. Por eso se desarrolla, por eso se expresa, por eso se concreta. Esto es lo que debemos ir viendo. Y yo sí advertiría que no debemos, porque no lleva a ningún sitio, posponer en el tiempo la toma de decisiones, sino que hay que comenzar ya. O decir que sea la parroquia la que cambie. No soy yo el que tengo que hacer que la parroquia sea sinodal, que mi grupo sea sinodal, que mi comunidad sea sinodal. Y yo propongo también tres aspectos que nos pueden ayudar a todos nosotros, seamos a nivel personal o a nivel comunitario.
Lo primero es lo que se ha dicho, lo que ha sido el gran descubrimiento de todo este proceso sinodal y en tanta gente, en tantos informes que nos han enviado a la Secretaría del Sínodo, en tantos encuentros lo han dicho. El escuchar, la capacidad de escuchar al otro, de escucharnos, de escuchar al Espíritu. Segundo, esta escucha se hace en la integración de todos, en esa pluralidad de todos, en el sentido de iglesia. Por eso creo que debemos rescatar esa imagen de iglesia tan hermosa que es Paulina, es de San Pablo, que no se ha desarrollado mucho, pero que se ha retomado también en este proceso sinodal. La iglesia como familia de Dios. Antes hablábamos de en una familia no todo es homogéneo, hay una unidad, que es la unidad de la caridad, el eje es el amor. Hay reflexiones muy hermosas. Se ha profundizado mucho en esta clave caritativa, la clave de la caridad como eje de la vida cristiana y, por tanto, eje de la sinodalidad. Esta realidad del amor, de la caridad, admite la pluralidad, integra la pluralidad. Si no hay caridad, las diferencias enfrentan. Y nos encontramos que a veces con enfrentamientos dentro de la misma iglesia, donde el otro, el que no piensa como yo, es mi enemigo. No es mi hermano, es mi hermana, que tiene otras perspectivas, que tiene otra formación y que aporta otra riqueza. Entonces, este sentido, y todos buscamos el bien común en la familia. Entonces, esto sería también otro elemento. Y por último, creo que también se nos invita a arriesgar, es decir, a lo que se ha llamado creatividad, a no repetir recetas, a no repetir fórmulas, sino darnos cuenta de lo que es esencial y de lo que es accesorio, de lo que es base, de lo que es el depósito de la fe y de lo que son expresiones. Y no tener miedo a arriesgar, no tener miedo a cambiar. Las estructuras deben funcionar y deben ayudarnos a vivir con coherencia y con alegría y con entusiasmo nuestra fe cristiana, encontrarnos con Cristo resucitado, que vive en el pueblo de Dios, también unido a su cuerpo, y a testimoniarlo así en el mundo en este momento de la historia. Este es el reto para cada uno de nosotros, no es otro. Recuerden, quienes están conectados, ir escribiendo en el chat si quieren alguna retroalimentación, alguna pregunta para Monseñor, para Rafael, mientras seguimos en esta conversación. Rafael, precisamente este tipo de conversatorio lo hacemos de la red de las facultades de teología de Colombia, ¿de acuerdo? Que también ha llegado ya a través de la COP en América Latina, y nos hacemos esa reflexión en la educación. Cómo implementar este documento, cómo llegar precisamente cuando escuchamos no solo los discursos, sino los testimonios de aquellos que nos hablan, no solo desde el aula de clase, sino desde lo cotidiano, en la manera como llegamos a nuestros jóvenes, en la parte educativa, para que efectivamente entendamos, lo ha expresado Monseñor, que en una familia todos podemos ser distintos y sin embargo eso no impide que vayamos en la misma dirección. Yo creo que para el caso de la Facultad de Teología, ¿no? Cómo hacer teología sinodalmente y no solamente enseñar sobre sinodalidad. Eso es un gran reto, porque se trata de cambiar también la pedagogía, los sujetos que participan. El curso ya no debería ser docente con el grupo cerrado, sino cómo integrar también voces distintas que me permitan, ¿no? Ampliar esa visión teológica, pero sobre todo esa expresión de hacer teología sinodalmente, no simplemente sobre sinodalidad. Creo que es un trabajo que como facultades de teología debemos hacer de reflexión y de propuestas, porque si no, la sinodalidad se va a convertir en un tema dentro de un curso, en algo que enseñamos y ahí va a quedar, ¿no? Y tiene que ser transversal, transversal en los contenidos de teología, en el método, en la pedagogía, en la bibliografía también, es decir, en todo de manera transversal, ¿no? Y también el tema de la articulación, como el caso de esta red. Las facultades de teología tienen muchas personas, recursos, conocimientos, bibliotecas y a veces cada una trabaja por su cuenta. ¿Cómo hacer como esta red que se logren proyectos en común, que se compartan recursos, que se puedan compartir docentes y que lleguemos a lugares donde no está llegando la teología para que no se convierta en algo de pequeños grupos
que tienen acceso a ella, ¿no? Entonces creo que el trabajo en red también es algo que nos desafía, pero no solamente que exista una red, sino que incorporemos estas reflexiones de cómo hacer teología sinodalmente a través de esta articulación de facultades que se pueden unir, ¿no? Y el otro desafío está en la formación teológica en los seminarios, que sigue siendo muy pobre en cuanto a la eclesiología y a la sinodalidad y al Concilio Vaticano II. ¿Cómo reforzar eso? Porque hay un problema, no se trata de leer el concilio y saber los textos, se trata de estudiar el concilio y de hacer una articulación de la recepción del concilio con todo lo que como iglesia vamos haciendo a nivel de pastoral, a nivel de espiritualidad, a nivel de reflexión teológica, y eso va mucho más allá de leer un texto del concilio. Entonces, en los seminarios también tenemos las casas de formación teológica que tienen ese gran desafío de cómo incorporar una teología sinodalmente, pero también cómo fortalecer la teología, la eclesiología y la ministerialidad en este ámbito de formación, ¿no? Es evidente que para la Iglesia siempre ha sido importante y cada vez más, y en el magisterio, por supuesto, de ahora nuestro Papa León, eso ha sido fundamental. Por eso, en un minuto les invitamos a una pequeña reflexión sobre cómo esa mirada, incluso desde el Papa León, puede darse en nuestro continente. La reflexión que les invitamos en este momento para pasar a nuestros desafíos fundamentales. El Vaticano celebró el trabajo de los miembros de los equipos sinodales y organismos de participación con su jubileo en Roma. Most Holy Father, Representantes de distintos continentes se reunieron en el aula Pablo VI para compartir sus experiencias en la fase de implementación de las propuestas del Sínodo de la Sinodalidad. Tras reunirse en diversos talleres el pasado viernes, el Papa recibió a los participantes en audiencia. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al Santo Padre. La presentación de América Latina y el Caribe fue encomendada a Nicolás Meyer, coordinador de Cáritas para la región. Nuestra pregunta, Santo Padre, es ¿cómo puede el proceso sinodal animar e inspirar a nuestras sociedades a ser más incluyentes, justas y constructoras de paz? En respuesta, el Papa agradeció el trabajo que se ha realizado en América Latina en el proceso sinodal. Yo creo que la Iglesia tiene que estar muy agradecida por tantas cosas que hemos aprendido de América Latina. Y el don de la fe y el entusiasmo y el espíritu de comunión, que en muchos casos es parte de la misma cultura de pueblos que tradicionalmente de verdad son muy unidos y que han, digamos, convertido ese don de comunión, de fraternidad, hermanos y hermanas, en una experiencia que se expresa muy bien en la Iglesia y que nos enseña a muchos a seguir en un camino auténticamente sinodal. Entender precisamente estas palabras del Santo Padre nos pone como ante uno, cuando habla de desafíos, uno piensa que los desafíos están hacia afuera, pero casi nunca pensamos, bueno, y como iglesia, ¿cómo nos desafiamos nosotros mismos? Es decir, ¿hacia dónde podemos ir llevando eso? Monseñor Luis Marín, cuando escuchábamos al Santo Padre y sobre todo que dejé el fragmento, por supuesto, para América Latina, porque somos allí donde nos encontramos, ¿cómo ha percibido usted que efectivamente el Papa León ha ido como comunicándonos ese mensaje para que efectivamente los obispos puedan ir ayudando a sus comunidades a esta implementación? Sí, yo conozco evidentemente al Papa León desde hace muchísimos años. Fue el que me llevó a Roma y he convivido con él 5 años en la misma comunidad. Es decir, es por su formación, por su talante y por su experiencia un hombre profundamente sinodal como lo ha demostrado. Lo ha expresado en muchos discursos, en muchos momentos, en muchos textos. Yo recuerdo sobre todo, pues, y sería bonito que algunos, pues, si quieren leerlos,
Hubo la homilía, por ejemplo, de la vigilia de Pentecostés en junio. Es un texto muy hermoso. El discurso también en junio de 2025 a la Conferencia Episcopal Italiana. Está también el discurso que ofrece al comienzo del año pastoral de la diócesis de Roma, en el mes de septiembre, y la preciosa homilía en la misa del jubileo de los equipos sinodales, este pasado mes de octubre. Ahí tienen 3 textos del pensamiento, está el pensamiento del Papa León sobre sinodalidad. Papa León insiste sobre todo en varios aspectos. Primero, en la sinodalidad práctica, que debe empapar nuestra vida de la Iglesia, de la vida de toda la Iglesia, y que debe ayudarnos a la experiencia de Cristo. Tener la experiencia de Cristo, mirar a Cristo, Cristo en el centro, y comunicar a Cristo. Por eso él insiste en 2 aspectos. Son muchos, pero dos ejes muy claros. El primero es la comunión. Él desea y quiere que se potencie esa comunión pluriforme que decía San Juan Pablo II, no la homogeneidad. Comunión significa también asumir la variedad, la pluralidad, como en una familia. Unidad por el eje y la vivencia del amor. Y segundo, la misión, la evangelización. Tenemos un Papa fundamentalmente y profundamente misionero, que ha vivido la misión y la evangelización como un eje en su propia vida y en su propia experiencia. Y él pide, por eso, que la Iglesia sinodal o la sinodalidad en la Iglesia nos lleva a una Iglesia mucho más abierta, que nos lleva a una Iglesia más inclusiva, una Iglesia que sabe leer los signos de los tiempos, una Iglesia inculturada y una Iglesia dinámica, el dinamismo de la fe, el dinamismo de la Iglesia, que lleva a Cristo, que lleva la buena noticia, el Evangelio, a todos los rincones del mundo. Por eso él ha hablado también del diálogo con las culturas, ha hablado también del reto ecuménico, del tema de la paz y de la integración, de la escucha, del grito de los pobres y del grito de la tierra también, del cuidado de la creación. Son elementos que se van engarzando en esto, que no son ajenos a lo que es la Iglesia, a lo que es la Iglesia sinodal. Realmente a mí me sorprende cuando todavía escuchas a algunas personas que dicen, no, pero el Papa es sinodal, el Papa apoya la sinodalidad. No hay duda, no hay duda, al 100%, lo ve como una gracia de Dios, como un don de Dios. Lo dijo en el primer saludo al pueblo de Dios, nada más ser elegido. Queremos ser una iglesia sinodal y lo está desarrollando, lo está testimoniando en sus decisiones, en sus palabras y en sus acciones. En ese orden de ideas, cuando uno mira algunas preguntas en el chat, Rafael, hay preguntas en este orden de ideas. ¿Hay acaso límites extremos, aciertos en esa puesta en marcha de la acción sinodal? ¿Podríamos hablar de esas terminologías cuando hablamos de la puesta en marcha de la acción sinodal? Rafael, el micrófono allí. Disculpa. Creo que serían más que todo oportunidades. Cuando hablamos de límites, oportunidades a trabajar para mejorar. Y tienen muchas veces que ver con las formas en las que estamos acostumbrados en la iglesia a trabajar y no queremos cambiar. O también con las culturas. Cuando una cultura es hiperindividualista, es muy difícil que al inicio ya entre en una dinámica comunitaria, por ejemplo. Entonces hay oportunidades en las que podemos trabajar para que la sinodalidad sea posible. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que cuando el Papa León le comenzó el pontificado, que hizo la visita a la Secretaría General del Sínodo, dio un apoyo completo. No puso ningún punto coma dentro de lo que venía como proceso, sino que simplemente dejó que el proceso siguiera tal como ya venía marchando y habló de la sinodalidad como estilo. Entonces mucha gente comenzó a criticar diciendo, pero es que ahora el Papa está cambiando el tono y entonces no quiere estructuras. Entonces, cuando me fui al documento de sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia de la Comisión Teológica Internacional, habla de estilos junto a estructuras, no las separa. De hecho, dice estilos, acontecimientos y estructuras. Entonces, como precisamente cuando hacemos
una crítica o tenemos alguna dificultad, tenemos que ir a los documentos, ver lo que se ha trabajado, ver lo que significa. Hay una perfecta continuidad en cuanto al proceso sinodal entre el Papa Francisco y el Papa León XIV. Y una de las cosas que también llama la atención en este marco de continuidad es que estamos en una etapa también de descentralización, como bien la llamó el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la sana descentralización. Y creo que el Papa León ha visto la necesidad de que existan, ¿no?, estas recepciones y no una recepción homogénea de la sinodalidad, reconociendo lo que ya el Papa Francisco habló de los distintos ritmos, ¿no?, de los continentes. Entonces estamos en otra etapa en la cual hay el reconocimiento de recepciones. América Latina tiene una recepción, África tiene otra, Asia tiene otra, y así tenemos que ahora ir viendo descentralizadamente y no homogéneamente, como si el Papa León impusiese una visión igual para todos. Pero es algo que ya venía del Papa Francisco. Yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Como el Papa Francisco fue creando esta unidad en torno a la sinodalidad para que entremos como iglesia toda a este cambio que tenemos que hacer. El Papa León continúa en un proceso ahora de recepciones, ¿no?, descentralización de esta recepción de la sinodalidad según las muchas culturas, los continentes, especialmente aquí juegan un papel ahora importante los organismos de participación a nivel continental, ¿no?, como son el CELAM, SECAM en África, FABC en Asia, CCE en Europa, y así los distintos organismos creo que ahora tienen una responsabilidad muy grande porque ya no es lo que viene de Roma, sino cómo trabajamos desde abajo, desde las realidades que cada recepción, repito en plural, recepciones de lo que es la sinodalidad se pueda llevar adelante. Entonces son grandes oportunidades que tenemos donde podemos ir trabajando y enfocarnos desde ahora en adelante, ¿no? Monseñor, cuando leemos también algunas de los comentarios y las inquietudes del chat, allí recopilamos algunas y está como lo siguiente. Es como si dijéramos, la iglesia debe ser la primera que esté unida. Y sin embargo, algunos de los que escriben allí dicen, bueno, pero hay probablemente algunos grupos particulares o algunas diócesis o incluso colegios presbiterales y demás en los que no siempre se da esa unidad. ¿Qué llamado a hacer en este camino de implementación para que efectivamente cada vez más entendamos que iglesia es precisamente común unidad en medio de todo lo demás? Claro. Evidentemente, miren, si no hay comunión, no hay iglesia y no hay Cristo. Es así de claro la cosa. Eso es una falsedad. Habrá estructuras vacías, habrá actividades, habrá luchas, pero no es la iglesia. La comunión es nota esencial de la iglesia. La comunión con Cristo, la experiencia de Cristo resucitado, vuelvo a repetir, no somos solamente somos un organismo administrativo, sino que somos el cuerpo de Cristo, la unidad con Cristo y la unidad entre nosotros. Ya dije antes que yo creo que la clave de todo está en esta vivencia de Cristo resucitado y la vivencia de la caridad como eje. Muchas veces, miren, me da la impresión de que comenzamos por la fe. El punto de partida es la fe en Cristo, el depósito de la fe. Bueno, yo recuerdo a San Pablo, lo que nos dice San Pablo. Quedan la fe, la esperanza, el amor. La más grande es el amor. Hay que comenzar por el amor. Hay que comenzar por el amor. Porque puedo tener fe para mover montañas, puedo hacer un apostolado extraordinario, puedo escribir miles de libros. Si no tengo amor, no hay nada. Es todo vacío. Entonces, a veces la pregunta que debemos hacernos todos nosotros, cristianos, es por la caridad, por el amor. Desde aquí, pues volvemos a la imagen de la Iglesia como familia de Dios. Desde ahí, si hay unidad entre nosotros, el otro, el que es diferente, el que tiene otra cultura, el que tiene otra vocación, se expresa de otra manera, no es mi enemigo, es mi hermano, es mi hermana. Y con él me enriquece. Qué bien que no sea una fotocopia mía. Y yo puedo enriquecerle a él, desde la unidad. A veces lo que nos falta, y otro tema que también va muy unido a esto, y es
que todavía no hemos asumido que a la Iglesia se viene a servir. Y debo servir a los otros, y debo servir a la Iglesia. Y cuando concibo mi vocación o mi carisma o el puesto en el que estoy como poder, es lo que el Papa Francisco llamaba clericalismo, la pirámide, el poder, no hermano, no hermana. A la Iglesia se viene a servir, un servicio de amor, una donación de amor. Y esto yo creo que es lo que se nos está pidiendo al hablar de la comunión, al hablar como realidad esencial. Y es lo que decía el Papa León. Le preguntaban, usted, si lo más urgente, lo que usted pide, lo que usted desea de la Iglesia. Dice, yo lo que deseo de la Iglesia es la comunión, que potencie la comunión, que sea una Iglesia en comunión. Esa comunión, que ya digo, que no es homogénea, en todas partes lo mismo, no es fotocopia, sino que es realidad viva de una dimensión que tiene como eje la caridad. Yo creo que estamos, si no vienen los enfrentamientos, si no viene la ideología, entonces de esto se trata. Este es el gran reto que tenemos. Si no se forman grupos de poder, grupos donde la ideología es prioritaria, grupos que buscan vencer al otro, esto no es la familia de Dios, esto no es la Iglesia. Y por eso, solo desde la comunión podremos integrar la corresponsabilidad, la participación, y podemos afrontar con garantía de éxito la misión, para que el mundo crea. Si no, es imposible. Si nos ven desunidos, es imposible. De ahí viene, y como apéndice, solamente nombrarlo, el reto ecuménico, como reto también sinodal. Es la única Iglesia de Cristo, no varias iglesias enfrentadas o divididas. Yo creo que esto es un reto que debemos tenerlo muy en cuenta todos nosotros y debemos asumirlo desde las realidades cotidianas en las que estamos viviendo, desde la propia familia, desde el propio grupo y en todas las realidades de la Iglesia. La comunión. Solamente así podremos dar testimonio de Cristo resucitado y del Evangelio en medio del mundo. Cuando uno escucha a Monseñor, finalmente, Rafael, uno le viene a la mente que indiscutiblemente si algo ha tenido este documento final es que ha recogido esos dolores, esas preocupaciones, esa poca participación a veces de la mujer, de los laicos en la iglesia y le ha dicho a la iglesia, iglesia somos todos, como lo decía Francisco y como lo ha expresado el Papa León, y somos todos los que cabemos en ella, ¿de acuerdo? Entonces, en esa iglesia en la que no hay distinción de ningún tipo, ¿cómo trabajarle a la identidad eclesial? Como para recoger todo esto que nos están poniendo allí en el chat de manera tan participativa, de identidad eclesial, para que efectivamente entendamos que somos uno solos, es decir, que no es el clérigo por una parte, el laico por otra, sino que todos integrados, incluso aquellos en situaciones de discapacidad, aquellos en situaciones de cualquier otro orden, somos iglesia y sobre todo necesitamos que nuestra voz sea escuchada. Se escuchó, por supuesto, en el momento preparatorio y para eso fue el documento, pero que ahora sea de alguna manera llevada a los diferentes escenarios. ¿Cómo hacer esa invitación final, apreciado Rafael? El cardenal Suenens, que fue el gran arquitecto en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, en ese capítulo 2 sobre el pueblo de Dios, tiene un librito que publicó después del concilio, bueno, un librote, pero se llama La corresponsabilidad en la Iglesia. Y ahí dice una frase que a mí me quedó grabada cuando lo leí la primera vez, dice, no existen superbautismos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que todos en la iglesia y todas tenemos los mismos derechos y deberes por el bautismo. Entonces, cuando esto se dice, implica mucho en las maneras de relacionarnos, en la inclusión de las personas en la iglesia, en el modo como la escucha hoy en día no es algo que es una concesión, sino un deber y un derecho, y por tanto lo ejerzo porque tengo el derecho a la palabra en la iglesia. Y esto me lleva a veces a la imagen esa hermosa de una mesa con la silla vacía. Una mesa llena de personas, pero con una silla vacía, ¿no? A quien no he sentado, no he invitado a que se siente en esa mesa, sea en mi parroquia, sea en una comunidad, sea en la congregación,
en cualquier ámbito donde yo me encuentre, ¿no? Porque depende a quien invite o no y quien se siente o no, tengo una forma de iglesia u otra. Pero hay un problema que ciertamente considero que es fundamental, con el que Monseñor Marín comenzó, y creo que hay que trabajarlo mucho, y por eso la formación en los seminarios y en la Facultad de Teología, que es la ministerialidad. Cuando aquí en el chat ponen los párrocos, ¿no? Que no colaboran, o cuando alguien quiere hablar de o buscar, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Yo me recuerdo que en la cantidad de parroquias donde yo he ido, sinodalidad no aparece ni siquiera en una homilía como palabra o en una cartelera en pegando al menos la palabra sinodalidad. Entonces, claro, ahí ¿somos bautizados o no somos? ¿A quién siento en la mesa junto a mí o a quién no siento? Entonces, creo que la dificultad está en que si yo me considero por ser ministro ordenado más que los demás, entonces yo ciertamente que la escucha la veo como una concesión, un favor que le hago a unos. Pero para eso necesito rescatar profundamente la teología del bautismo. No es algo teológico teórico, es algo muy práctico que tiene que ver por eso con los derechos y los deberes. Y me recuerda por eso esa frase de Suenens: no hay super bautizados en la iglesia, ¿no? Y la conferencia episcopal mexicana, durante el proceso continental, cuando se escribió el documento para la etapa continental, ustedes van a encontrar ahí una cita muy bonita de la Conferencia Episcopal Mexicana que dice: después de 60 años del concilio todavía estamos aprendiendo la teología bautismal. Entonces creo que es rescatar el tema de la identidad, de la inclusión, de la participación desde este horizonte de que somos todos iguales en la iglesia por el bautismo y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes en lo que el sínodo llama esa corresponsabilidad diferenciada. Pero diferenciada no implica más unos y otros menos, sino en la variedad de carismas, ministerios y vocaciones donde estamos todos necesitados de todos. Y una frase con la que termino, que el documento final toma del proceso sinodal, es que somos incompletos porque necesito al otro y a la otra para completar mi propia vocación, para poder completar el ejercicio de mi propio ministerio, para poder completar mi identidad en la iglesia. Y eso es algo que nos cambiaría mucho si vemos a la otra persona como necesaria para mi propia realización como sujeto en la iglesia, ¿no? Finalmente, Monseñor, recogiendo todas estas inquietudes que también van apareciendo allí en el chat, donde son precisamente a la manera de Jesús los más vulnerables, los predilectos y cada uno de esos escenarios, ¿qué llamado a hacer allí desde ese liderazgo que usted está ejerciendo para que efectivamente esa implementación llegue a tantos continentes? Uno a veces piensa, ¿qué es lo que hay que hacer? De pronto se me ocurre, para cerrar, ¿qué no deberíamos hacer? Es decir, aquellas cosas que deberíamos evitar para que efectivamente pudiera darse un camino en el que, lo parafrasea usted, la sinodalidad no sea un titular, sino efectivamente lo que ya lo expresó el Papa cuando lo explicaba el Papa Francisco, el caminar permanente. Pues muchas cosas no deberíamos hacer. Lo primero, yo creo que debemos tener una imagen. Todo lo que viene de Dios necesita nuestra colaboración. No se impone, sino que se propone, porque es amor. El amor nunca se impone, sino que es propuesta. Requiere nuestra colaboración. Entonces, todo lo que es el proceso sinodal es una oferta de la gracia que llama a nuestra puerta. Entonces, podemos tener dos actitudes. Una, ser cauce, dejar que la gracia de Dios, que la fuerza del Espíritu, pues se expanda, llegue a todos los rincones, a nuestros ámbitos, a nuestras estructuras, a nuestras realidades. O puedo ser muro, bloquear la acción. Entonces yo creo que esto es importante, porque cuando yo bloqueo y digo que no quiero participar y que no quiero, puedo estar primero bloqueando la gracia de Dios, la acción de Dios, y esto es muy serio, Y no solamente la estoy bloqueando en mí mismo, sino puedo bloquearla en los demás, en mi parroquia, en mi grupo. Entonces yo creo que esto primero sería, no debemos ser nunca muro, sino siempre cauce. Siempre cauce. Junto con esto, o unido a esto,
pienso que nunca debemos tener miedo. El miedo es una enfermedad que a veces nos corroe. Somos temerosos. Es que, ¿y si vamos a perder? ¿Y si se nos va? Oye, usted, hay que arriesgar, hay que ir hacia adelante, dejarnos impulsar y llevar por el Espíritu. Entonces, como las primeras comunidades cristianas, hay que dejarlo todo para seguir a Cristo. Tenemos que dejarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Miedo es otro de los temas importantes. Y también junto con esto pienso que debemos evitar y tener mucho cuidado a buscar las zonas de confort. Buscar el estar tranquilo, el que no me muevan. Eso no es un cristiano. El cristiano es aquel que se pone en las manos de Cristo, aquel que es Cristo en medio del mundo. Ese es el cristiano, que está identificado con Cristo y que es evangelio y buena noticia en medio del mundo. Entonces tenemos que evitar también los miedos. Me viene ahora a la mente otro aspecto que creo que es importantísimo. Se ha referido a él el profesor Luciani y creo que conviene insistir en él. Debemos asumir que se es cristiano en el pueblo de Dios, formando parte del pueblo de Dios, siendo cuerpo de Cristo, no fuera, no solos, no en soledad, el individualismo, el egoísmo. Hay todavía mucho individualismo, hay todavía mucho egoísmo en la Iglesia, en muchos de nosotros, casi a veces en el corazón mío, en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Se camina con los demás, en los demás, unido a Cristo y unido a los cristianos y cristianas, a todos los bautizados, todos juntos. Esto yo creo que es uno de los retos también que tenemos, darnos cuenta de esto. Y si entonces, las estructuras funcionarán, entonces la parroquia se llevará de otra manera, entonces los consejos pastorales existirán, entonces pues la interrelación, la interconexión entre todos será una realidad. Entonces están mucho más abiertos a otras voces, a otras realidades que nos cuestionan. Estos son, yo creo que lo que debemos evitar todos nosotros. Entonces, ¿a qué nos llevará? Pues a una iglesia mucho más abierta, mucho más acogedora, mucho más hogar, mucho más integradora, mucho más unida a Cristo, mucho más familia de Dios, mucho más evangelizadora. Es la iglesia que somos, la iglesia de Cristo, si no es otra cosa. Debemos tener mucho cuidado de no hacer del evangelio una ideología, de no hacer de nuestra pastoral una búsqueda del poder y una búsqueda de seguridades, de no ver al otro como una amenaza a mi realidad. Todo lo contrario. Solamente en esta comunión, en este avanzar juntos, en este ser sínodos, estamos viviendo y estamos testimoniando nuestra fe y estamos viviendo la realidad de nuestra fe cristiana en medio del mundo. Gracias, Monseñor, porque con ese cierre, que no es conclusión, que simplemente son esas recomendaciones para que efectivamente entendamos como iglesia este proceder allí en el Sínodo de los Obispos, en la que usted como subsecretario presta un servicio en este momento y tanto bien para la iglesia. Podemos ir entendiendo de la mano también de Rafael, allí Rafael Luciani, usted ahora como en América Latina y el Caribe, en esa dirección del CENITEPAL, con toda esa formación permanente. A lo mejor a todos nos quede una gran idea, y es que quizá si caminamos solos, a lo mejor podamos ir más rápido, pero juntos podemos ir más lejos. Es decir, es como ese regalo que nos tenemos que ir haciendo como iglesia para que en aquellos escenarios en los que nos movamos no tengan que decirnos lo que hay que hacer, porque yo ya, como bautizado, entiendo perfectamente que solo en la comunión puedo construir iglesia y entenderme como iglesia. Mil gracias, Monseñor Marín, mil gracias, Rafael, por propiciarnos este espacio de conversación, que sea una oportunidad permanente para seguir caminando y llegar donde realmente no solo la iglesia, sino el mismísimo Señor nos ha pedido, de la mano, entendiendo que el sínodo en la implementación es una oportunidad maravillosa de hacer iglesia y sobre todo de hacer comunión.
Mil gracias por su participación, Monseñor y Rafael, y a todos los que estuvieron conectados, porque a través de su presencia podemos ir entendiendo cada vez más un camino que no para. Denos su bendición, Monseñor, para terminar, por favor. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Vivimos un tiempo de Dios. Yo animo a todos a abrirnos a esta gracia que el Señor nos ofrece y a vivir nuestra fe con profundo entusiasmo, con gran entusiasmo, a comunicar entusiasmo en medio del mundo. Si me permiten, antes hablar de la bendición, Por favor. si me permiten, hay un número muy bonito, no hemos hablado y es de la Virgen María. El documento, creo que es el número 29. Es un espejo de sinodalidad. Léanlo. Lean el número 29, la Mariología sinodal. Debemos desarrollar esa Mariología. María se presenta como ejemplo de sinodalidad. Ahí tenemos unos rasgos hermosísimos de sinodalidad, de lo que es la sinodalidad. Pues que acompañe también en este proceso de renovación, en este proceso de esperanza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad. Al profesor Rafael Luciani también un saludo. Gracias, María Rafael, gracias a todos los que a través de este espacio construimos iglesia, por supuesto, y nuestro quehacer teológico en los diferentes escenarios. Bendiciones a todos. Gracias. Un abrazo. Chao.